Bueno, vamos a recibir a Hernán Zorrilla, integrante del equipo de valor agregado de Rurales El País. Hernán, vamos a hablar de los servicios tercerizados, del movimiento y de la actividad de los contratistas dentro de la actividad agrícola. Bueno, cosecha de verano, que obviamente se vio muy afectada por la sequía, siembra de invierno. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Valor Agregado. En lo que tiene que ver con los servicios agrícolas, lógicamente se trató de una campaña de verano bastante complicada, que ahora vamos a repasar algunos números, pero como contrapartida hubo muy buenas noticias en lo que tuvo que ver con la implantación de verdeos y la siembra de cultivos de invierno. Para la cosecha de cultivos de verano, Martín, en soja, maíz y sorgo, si bien tienen distintas ventanas de cosecha y se dan en distintos momentos, no es novedad decir que fue una campaña muy mala. Conversando con Edgardo Rostán, presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas, me decía que se pudo, en números generales, cosechar entre un 30 y un 40% de los cultivos de grano. Los cultivos de maíz de primera fueron perdidos casi en su totalidad. En los de segunda había que ver cómo llovió en las distintas zonas. El sorgo es muy difícil establecer el área, pero de todos modos es una superficie mucho más pequeña que el maíz y ni que hablar que la soja. Y bueno, con la soja también ya es sabido que tampoco la cosecha fue muy buena. Si bien en maíz de primera fue bastante peor, en soja también fue una de las, probablemente la peor campaña de la historia en lo que tiene que ver con la cosecha de grano. Pero de todos modos los contratistas pudieron trabajar en lo que fue en la cosecha, el picado y la generación de silo como alimento para el ganado. Y bueno, en muchos otros casos tampoco se pudo ingresar las chacras por el tema de que o no se consideraron que estaban aptas para cosechar, o en algunos casos se cosecharon a pesar de dar 200, 300, 400, 500 kilos por hectárea también en casos para cumplir con las aseguradoras. Pero resumiendo, Martín, en la cosecha de verano para soja, sorgo y maíz fue muy compleja, entre un 30 y un 40% de la trilla lograda, pero como contrapartida, y te decía al principio, hubo una muy buena implantación en lo que tuvo que ver con la agricultura de invierno. Se pudo cumplir con las siembras de trigo, de cebada, de colza. La colza va a descender en superficie, pero el trigo y la cebada seguramente vayan al alza, y si bien no se puede repetir la superficie del año pasado, va a ser una superficie muy buena, y también lo que tuvo que ver con la implantación de los barreros, ¿verdad? Bien, Hernán, y a propósito de invierno, bueno, en esta semana conversábamos algo con Nicolás Martínez, por ejemplo, de Agromotora Flores. Estas heladas están complicando, sobre todo en el tema de canola, que, bueno, se perdió alguna chacra, nos decía Nicolás. ¿Cómo viene en el tema de cultivo de invierno en este momento? El tema de cultivo de invierno, como vos decís, es un panorama para la colza y un panorama diferente para el trigo y la cebada. Primero que nada, porque la colza ya arrancó con implantaciones tardías, con complicaciones a la salida de las cosechas de verano, chacras que se liberaron mucho más tarde, y desde luego estas heladas que tuvimos de golpe con un clima que pasó de temperaturas muy altas a heladas en muy poquito tiempo, afectaron lo que es el desarrollo del cultivo de la colza, sobre todo en la parte inicial. En trigo y cebada, los comentarios que tengo en líneas generales de distintas partes del país es que las implantaciones se dieron de buena forma y la instalación está dada de forma satisfactoria, y es prácticamente un tercio del partido ganado. Un productor me decía que en cultivo de invierno se divide en tres, que es la implantación por un lado, la floración por el otro y el llenado de grano en tercer lugar. Después obviamente habría una cuarta etapa que es la cosecha, pero haber podido arrancar en lo que tiene que ver con trigo y cebada con buenas implantaciones, en la mayoría de los casos con buena humedad en el perfil del suelo, nacimientos de plantas que ya están instalados. Bueno, el panorama, al menos en trigo y cebada, si bien es una situación muy inicial todavía, es favorable, pero como vos bien decís, es una situación más compleja para la colza. Desde luego, Martín, estamos en el inicio del ciclo, iremos informando con el pasar de los meses de las distintas zonas y comentarios de productores, pero bueno, para el trigo y cebada es un arranque promisorio. Hernán, muchas gracias. Hernán Zorrilla, integrante del equipo de valor agregado de Rurales El País. El domingo te vemos también en Hablemos de Agro, el programa de Canal 10 que arranca a las 7 de la mañana y que hacemos junto a Pablo Mestre y del cual también participás. Hernán, gracias y hasta la semana que viene aquí en Valor Agregado. Gracias, Martín, te mando un abrazo.